Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 del versículo 9 al 11, en el pasaje donde nos narra la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultaba de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ve aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Aquí nos habla del pasaje de la ascensión. La ascensión o la sucesión nos narra cómo pasa la sucesión de Jesucristo a los apóstoles, hermanos. La sucesión dice que podría proveer un asunto complicado cuando el sucesor no era designado con anticipación, de acuerdo a una línea tradicional. Las luchas por el reino de Alejandro Magno, después de su muerte, derivado de sus deseos de disputar el reino para el mejor hombre, la sucesión de Salomón de David se llevó de forma segura solo por una formal campaña en 1 Reyes 1, 32 al 40. Jesús, sin embargo, claramente designó a sus sucesores, a los apóstoles, como nos lo narra Lucas 6, 12 al 13. En aquellos días, él fue también al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesucristo escogió a los apóstoles para heredar su sucesión, para heredarles su ministerio, hermanos. En Lucas 9, del 51 al 54, nos dice que el tiempo de que Jesucristo debía ser recibido arriba había llegado. Y nos dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda un fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí vemos cómo se había llegado el momento de que Jesucristo iba a ser recibido al cielo, a entrar en Jerusalén para ser crucificado y viniera la ascensión, hermanos. Entonces aquí los apóstoles hacen una analogía que mandar fuego del cielo como lo hizo Elías. A Jesús siempre se le comparó a Elías y a Moisés, como lo vemos en Segunda de Reyes 2, del 1 al 6, cuando Elías le pasa su ministerio a Eliseo, lo hizo de la misma forma que Jesucristo se lo hizo con los apóstoles, al irse al cielo, y Elías le deja una doble porción de su poder y de su espíritu a Eliseo. Vamos a leer el pasaje en 2 Reyes 2, del 1 al 6. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel. Le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Nos sigue diciendo el pasaje, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti.
Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me dieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo a ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí vemos cómo Elías es arrebatado al cielo y Eliseo recibe una doble porción del espíritu de Elías, así como Jesucristo, hermanos, fue levantado al cielo. Los apóstoles iban a recibir el poder del Espíritu Santo que les había mandar el Señor Jesucristo. Hacen una analogía al pasaje de Elías con Eliseo, donde le va a dar el doble de su espíritu, donde les va a dejar su ministerio ahora los apóstoles que Jesucristo había elegido. En Deuteronomio 21:7 nos dice que en la antigua literatura, hermanos, incluye varias narrativas de la ascensión, aunque el trasfondo más cercano para los primeros escritores bíblicos se relacionaba al mismo Elías conectado con Eliseo recibiendo la doble porción del Espíritu. La doble porción era el derecho del primogénito, de los hijos primogénitos, hermanos, como nos lo narra Deuteronomio 21:17, donde nos dice: para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. A los hijos primogénitos se les daba el doble de la porción de los herederos de los hijos del hombre que iba a morir, que falleció. Al primogénito recibía una doble porción. Esto hace referencia a la doble porción que recibió Eliseo de Elías, y hace referencia a la porción del poder que recibirían los apóstoles cuando Jesucristo fue alzado al cielo y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. También hace referencia a cuando Moisés le impone las manos a Josué y le pone su espíritu, dejándole ahora su ministerio a Josué. En Deuteronomio 34, 7 al 12 nos lo narra y nos dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Aquí Moisés está dando su ministerio, le está entregando su liderazgo a Josué cuando puso sus manos, y entonces Josué fue lleno del espíritu, de la sabiduría del Espíritu Santo que Moisés le había dejado como líder del pueblo de Israel. En Hechos 2, del 1 al 14, los apóstoles reciben ese espíritu que Jesucristo les dijo que iban a recibir, dándoles esa doble porción, mostrándonos exactamente la analogía con Eliseo, cuando Elías le da su doble porción de espíritu. Nos dice en el Pentecostés, Hechos del 1 al 4, nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos cómo los apóstoles, hermanos, recibirían la doble porción del Espíritu Santo que les había dejado Jesucristo para seguir su liderazgo, para seguir llevando ese liderazgo que Jesucristo le dio a sus apóstoles cuando recibieran el Espíritu Santo de poder, para ir a llevar y dar testimonio a todas las naciones.
Y ese espíritu llega a nosotros, hermanos. Ese espíritu llega a todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. En Marcos 9, de 2 a 7, haciendo referencia a Elías y Moisés en la transfiguración, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Aquí vemos en la transfiguración a Moisés y a Elías presentándose a Jesucristo, donde los vieron los apóstoles, hermanos. A Moisés y a Elías. A Moisés haciendo referencia a la ley, y a Elías haciendo referencia a los profetas. En Apocalipsis 11:6 aparecen 2 testigos que van a hacer las mismas señales que hicieron Moisés y Elías. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertir en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí los 2 profetas van a hacer los mismos milagros, las mismas señales que hicieron Moisés y Elías en el Antiguo Testamento. Cerrarán el cielo para que no llueva, y las aguas las van a convertir en sangre, haciendo referencia a Moisés y Elías como los 2 testigos. En Deuteronomio 18, 15 al 16, profetizó Moisés que iba a venir un profeta como él, que iba haciendo referencia a Jesucristo como el Mesías. Y dice en Deuteronomio 18, 15 al 16, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Aquí vemos la profecía, que Dios levantaría otro profeta, igual a Moisés, haciendo referencia al Mesías, a Jesucristo, que iba a hacer milagros en los evangelios para demostrar que este era el profeta, el Mesías de Dios. En Malaquías 4, 4 al 6, la profecía referente a Elías nos dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Aquí vemos estas 2 profecías, una de a Moisés como al profeta, y otra haciendo referencia a Elías, que vendría antes de que viniera el Mesías. Por eso a Juan el Bautista le preguntaron si era él el Mesías, que si él era el profeta o si era Elías. En Juan 1, 19, 27 nos dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Aquí los judíos mandaron a preguntar a Juan el Bautista si él era el Elías, el profeta o el Mesías, hermanos. ¿Por qué? Por las profecías que había en el Antiguo Testamento, haciendo referencias a Moisés
y a Elías. Aquí vemos una tabla, hermanos, donde vemos cómo Jesús hace los mismos milagros que hicieron tanto Elías como Eliseo y varios otros profetas, cuando Jesús mismo sana de la lepra, tal cual como lo hizo Eliseo, cuando Jesús levantó de la muerte tanto a Lázaro como a la niña que había muerto. Así también Eliseo y Elías también levantaron de los muertos, también hizo regresar de la vida a un niño y hizo levantar de la casa de la muerte en Hechos 9, en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes. Tanto lo hicieron los profetas y los apóstoles, hermanos, así como lo hicieron Elías y Eliseo. La multiplicación de la comida, también Lucas nos narra el pasaje de Jesucristo, y Elías y Eliseo lo hicieron de la misma manera. La comparación más explícita donde Jesús con Elías nos lo narra en Lucas 4, 25 al 27, cuando Jesucristo empieza su ministerio, hermanos, haciendo referencia a Jesús con Elías, cuando Elías es arrebatado al cielo y le da su doble porción a Eliseo. Así Jesucristo, haciendo la analogía, iba a ser arrebatado para darle ese espíritu, esa doble porción a los apóstoles, hermanos. Esta comparación más explícita, haciendo referencia a Jesús y Elías, nos lo narra en Lucas 4, del 24 al 30, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí Jesucristo empieza su ministerio, hermanos, haciendo referencia a los milagros que hicieron Elías y que hicieron Eliseo, los cuales milagros también los iba a hacer Jesucristo, y aún los profetas no eran aceptos en su propia tierra, así como ni Elías ni Eliseo hicieron milagros en su propia tierra, así el Mesías iba a ser rechazado por su mismo pueblo, hermanos, tal cual como Elías y Eliseo hace referencia al arrebatamiento de Elías, donde dejó su ministerio Eliseo. Jesucristo aquí es arrebatado al cielo y les deja su espíritu a los apóstoles. Ahora dice la Escritura que va a venir nuevamente. Les dijeron los ángeles: no temas, porque así como Jesús fue arrebatado al cielo, de la misma forma vendrá. Así lo profetizó el mismo Jesucristo en Lucas 21, 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Hijo del Hombre hace referencia a Jesús, que viene con poder y gloria en las nubes, así como fue llevado en este pasaje de Lucas, en la ascensión. De la misma forma va a venir con las nubes, con gran poder. Así lo vio el profeta Daniel en 7, del 13 al 14, nos dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí, cuando hace referencia al Hijo del Hombre, hermanos, es cuando Jesucristo viene con poder.
va a venir a reinar sobre las naciones, va a venir con juicio a todos los que lo rechazaron y va a venir para reclamar su dominio en la tierra, para reclamar su dominio a las naciones. En Hechos 2, 32 al 36, en el primer sermón, el apóstol Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí en el primer sermón de la iglesia, Pedro les narra a Jesucristo resucitado con poder. Aquí Dios le ha hecho Señor y Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque la muerte no lo podía sostener. Fue arrebatado, fue resucitado, fue llevado al cielo. Esa es nuestra esperanza como cristianos. Esa es nuestra esperanza, que así como Jesucristo resucitó, así nosotros, la iglesia de Jesucristo, va a resucitar y va a ir al cielo con Jesucristo a presentarnos delante de Él. Como dice 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 18, en el arrebatamiento de la iglesia nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, es lo que la iglesia esperamos, el arrebatamiento de la iglesia, porque así como Jesús murió y resucitó, aquí está puesta nuestra esperanza en que nosotros igual vamos a resucitar, ya sea que muramos o que nos alcance Jesucristo cuando venga vivos. Seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir a nuestro Señor en el aire y ser llevados a la presencia de nuestro Señor, a la eternidad, hermanos. Esa es la esperanza de todo cristiano. Esa es la esperanza que Jesús nos da. Como Él resucitó, así nosotros tenemos esa confianza, porque así lo profetizó nuestro Señor, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos, y los invitamos a seguir formando parte de nuestras clases tanto de griego y hebreo bíblico, hermanos, para seguir creciendo en la palabra de Dios y esperar esas promesas tan maravillosas que nos deja nuestro Señor Jesucristo para ser llevados, arrebatados, su iglesia a los cielos, hermanos. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.